Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad en Puerto Rico. Y bueno, el gobierno, la gobernadora y la oficina de Puerto Rico en Washington han anunciado que nuevamente este año 2026, igual que ocurrió el año pasado, durante la semana del 3 al 5 de marzo, esa semana es muy útil para los seguidores de la estadidad en Puerto Rico, porque el 2 de marzo es el aniversario de la Ley Jones, que se firmó en 1917, un 2 de marzo, por el presidente Woodrow Wilson. Y esa ley, entre otras cosas, fue la que convirtió a los puertorriqueños en ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, a lo largo del tiempo, pues eso es lo único que viene a recordarse como importante de la Ley Jones, aunque otra cosa importante fue que ese fue el estatuto que estableció la estructura del gobierno que tenemos actualmente. Mucha gente piensa que fue la Constitución de Lela, no fue así, fue en la Ley Jones. Pero eso, pues ya es un asunto que no tiene tanta reverberancia en el discurso político en Puerto Rico. Este año, del 3 al 5 de marzo, van a regresar eh, el Partido Nuevo Progresista y el gobierno, que lo ha asumido como política pública, a realizar una segunda cumbre que ellos llaman de la igualdad, que no es otra cosa que un intento de normalizar las iniciativas de cabildeo ciudadano en el Congreso que había iniciado Ricardo Rosselló cuando salió de la gobernación. Desde la estructura gubernamental es como una especie de reacción. Ustedes recordarán aquel otro estatuto que establecía la elección de unos delegados al Congreso para defender la estadidad, cosa que pues Jennifer González rechazó y finalmente su gobierno no continuó. Entonces, el año pasado, cuando fueron para allá, tuvieron muy poco éxito, pues porque no había mucha gente en el Congreso en marzo. Esa semana en que decidieron hacer la incursión en el Congreso, el presidente Trump sacó una orden ejecutiva, ustedes lo recordarán, haciendo el inglés como idioma oficial del gobierno federal. Y además coincidió con la misma semana en la que se pronunció el Estado de la Unión, el mensaje del Estado de la Unión, y básicamente pues estaba todo el mundo enfocado en esas otras actividades. Este año pues todavía no sabremos en el contexto de lo que ha sido el primer año de la administración de Trump y estos primeros días del año. eh, y uno tendría que suponer que va a ser igual el mes de enero. ¿Cuál va a ser el ambiente en Washington durante esos días de marzo? Pero esto me ha puesto a mí a pensar porque más de una vez los analistas, y yo me incluyo entre ellos, ¿verdad? Comentado que estas actividades en realidad tienen un mayor efecto hacia la opinión pública y hacia la situación interna del Partido Nuevo Progresista y el posicionamiento de los líderes de ese partido ante su electorado como defensores de la estadidad o de la anexión a los Estados Unidos, que el impacto que realmente pueda tener esto en la discusión de los Estados Unidos, sobre todo, pues porque la administración Trump ha sido como un hervidero de políticas y de eventos inesperados que le roban el protagonismo y le han robado el protagonismo al Congreso en dictar la pauta de lo que es tema en Washington. Este es un Congreso que ha tenido que aceptar un rol secundario de rechazo o de aceptación a lo que sean las iniciativas desde la administración. Y en ese sentido, el ambiente no es tan auspiciativo. Lo que sí es evidente, y es lo que yo quiero hoy analizar con ustedes en este podcast, es que al liderato del Partido Nuevo Progresista, que si ustedes lo miran bien, está esa cúpula del liderato nuevo progresista que la componen la gobernadora Jennifer González y los dos presidentes de Cámara y Senado, está compuesta por líderes que en Puerto Rico se asocian o ellos mismos se afilian
al partido republicano, que es el partido de Trump. Y entonces, aunque la gobernadora, los dos presidentes camerales y una buena parte del liderato del PNP se llaman a sí mismos republicanos, no han logrado captar la atención de Trump. Y una de las cosas que no ha ocurrido todavía, que se esperaba que ocurriera en esa cumbre del año pasado por la igualdad y que ahora hay una expectativa a ver si puede ocurrir en esta, es una reunión one-on-one entre ellos dos, del presidente Trump y la gobernadora Jennifer González, para discutir temas de Puerto Rico. El estatus entre ellos, obviamente. ¿Por qué no pueden captar los anexionistas, los líderes del PNP, que han hecho lo indecible por alinearse a las políticas conservadoras de Trump desde aquí, aprobando legislación, aprobando órdenes ejecutivas, facilitando la intervención con los inmigrantes dominicanos, etcétera? Yo creo que es una cuestión de cómo funciona la mente de Trump y cómo llegar a Trump no es un asunto de a quién usted conoce cercano a él y cómo usted indirectamente utiliza esos accesos. Tiene que captar su imaginación. Tiene que traerle algo nuevo y algo interesante a Trump para que entonces se empiece a mover el andamiaje que en otras administraciones y con otros presidentes se mueve desde abajo. Sí, usted puede invertir en la campaña, usted puede hacer donativos, pero está compitiendo con aportaciones mucho más grandes y mucho más significativas que hacen grupos corporativos y de otra naturaleza que van a tener lo que en inglés llaman más leverage que cualquier donativo que se pueda hacer desde Puerto Rico a la campaña de Trump. Entonces, hay varios asuntos que yo creo que los estadistas debieran atender si quieren capturar la atención de Trump. En primer lugar, el tema de Puerto Rico, cuando surge en la discusión en Washington, siempre es un tema de fondos públicos, de cuánto dinero Puerto Rico va a recibir, de si a Puerto Rico se le trata o no se le trata de igual manera. Eso, en una mente como la de Trump, es sinónimo de problema. Es sinónimo de una discusión que tiene muchos ribetes y en la que nadie tiene realmente una solución. Y desde ese punto de vista, él y mentes como la de él, que son mentes corporativas y ejecutivas, tienden a excluir ese tipo de asuntos de sus agendas porque le traen más problemas. En segundo lugar, los estadistas debieran plantear el tema de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como un asunto de la normalización de ese tema y asumir que Puerto Rico quiere que todas estas diferentes ribetes que tiene, si en Puerto Rico pagamos taxes, si no pagamos taxes, si los puertorriqueños hemos servido en la guerra, si no hemos servido en la guerra, si hablamos español, si no, todas esas cosas se engloben en una solución que es bastante sencilla y que ustedes han oído en este podcast en otras ocasiones. Puerto Rico quiere ser exactamente igual que todos los demás estados de la Unión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Puerto Rico se va a asimilar, se va a aculturar y se va a integrar a la Unión Americana como se integró o como se han integrado todos los demás estados, fundiéndose en las características principales lingüísticas, culturales y económicas desde el punto de vista del fisco que cualquier otro estado. Es decir, Puerto Rico no busca trato especial, no busca un trato aparte o un trato privilegiado, busca el mismo trato que los otros estados. Una vez usted pueda asumir esa realidad, que implementarla políticamente aquí en Puerto Rico quizás es más difícil, usted le va a llamar la atención a Trump porque no estamos hablando de cuotas. La política conservadora de Trump es todo lo contrario, es eliminar las protecciones que existen para grupos especiales y que haya un mainstream blanco anglosajón que es como él ve a los Estados Unidos. Eso es más fácil decirlo que lograrlo, pero creo que hasta que esa no sea la mentalidad,
de los estadistas en Puerto Rico, aunque hablen de igualdad, van allí a pedir una igualdad que es diferente, un trato especial. En tercer lugar, y creo que esto tenemos que ya asumirlo y entenderlo, o lo tienen que entender los anexionistas. Para Trump, el elemento cohesivo que hace a los Estados Unidos una nación es el idioma. El tema de que una de las pocas cosas que une a todos los estadounidenses es el inglés. Y por lo tanto, el gobierno de Puerto Rico ha ido allí y el movimiento estadista ha ido allí a prometer programas bilingües, a prometer refuerzo de la educación del inglés. Y eso es algo que a Trump no le llama la atención. Trump no quiere programas bilingües. Trump no quiere refuerzo de idiosincrasia de otras nacionalidades, como por ejemplo la hispana. Trump quiere que todos los estadounidenses se relacionen con los Estados Unidos en inglés y que el inglés sea el lenguaje de la educación, el lenguaje de los negocios y el lenguaje de la vida estadounidense. Y en el Partido Nuevo Progresista, quizás por la realidad social y cultural en Puerto Rico, todavía estamos hablando de una transición hacia la estadidad, todavía están hablando de de un bilingüismo, de lo que puede servirle a Puerto Rico, a la nación americana como un estado bilingüe. Trump no busca estados bilingües. De hecho, Trump quiere borrar cualquier seña de bilingüismo o de multilingüismo o de multiculturalismo en los Estados Unidos. Y la propuesta de un estado hispano, como sería Puerto Rico, en el que se conduzcan los asuntos en los dos idiomas, no es necesariamente la propuesta para que Trump mire a un territorio que se quiere incorporar a la Unión. Lo que me lleva a otro tema en particular adicional. Ustedes recordarán que en 2018 Donald Trump, en una reunión en la que estaba presente el entonces gobernador Ricardo Rosselló, cuando le permitió a Rosselló participar o se dirigió a él, Rosselló, que tenía una fijación con el tema, y tiene una fijación con el tema del estatus, decidió utilizar sus 5 segundos de fama, sus 5 segundos en que lo alumbró el spot, para pedirle a Trump que Puerto Rico tenía derecho a la estadidad, que era un asunto de ciudadanos americanos y demás. Y Trump, de una manera muy, hasta cierto punto casual, lo que le contestó fue: muy bien, yo estoy seguro que si tú puedes asegurarme que vas a traer 2 senadores republicanos a la Unión, pues entonces podemos hablar de la anexión. Eso pareció un chiste y aquí se le ha dado mucho color en Puerto Rico a esa discusión, pero nos dice algo claro de cómo opera la mentalidad Trump, que está enfrascado en una lucha por cambiar el funcionamiento de lo que hasta ahora había sido el establishment político en los Estados Unidos. Para Trump, cualquier consideración va a tener que ver con si el Partido Republicano va o no a poder retener los espacios de poder que necesita. Y el Senado es una arena de pelea particular en la que Puerto Rico ni ningún estado puede garantizar que va a llevar 2 demócratas o 2 republicanos al Senado, pero sí puede reconocer que ese es un asunto que hay que trabajar, que ese es un asunto que hay que ir preparando y que hay, bueno, pues políticas conservadoras que el gobierno de Puerto Rico puede adoptar, más legislación conservadora que se puede aprobar, moverse un poco más hacia la agenda republicana conservadora, y que eso va a tener respaldo en Puerto Rico suficiente como para que el electorado de Puerto Rico responda favorablemente a candidatos que hagan propuestas de esa índole, que serían republicanos. Y no es garantizarle a Trump 2 senadores republicanos, pero es decirle: este es nuestro plan para llevarte 2 senadores republicanos como a ti te interesa, porque la matemática congresional para Trump es lo más importante de su relación con el Congreso. A él realmente no le da ninguna importancia a lo que el Congreso pueda decidir o no. Y de hecho,
todos los días adopta posturas para pasar por encima de las iniciativas congresionales o ignorarlas. A él lo que de verdad le va a interesar es que en noviembre de 2026, en noviembre de 2028, haya una mayoría republicana en Cámara y Senado, de manera que no lo puedan residenciar, entre otras cosas, los demócratas cuando lleguen al poder. Y en última instancia, y ya como una cierre a esta estrategia, el movimiento anexionista en Puerto Rico tendría que hacer un esfuerzo mucho más allá de lo que ahora se hace para que Trump entienda que en Puerto Rico la anexión de Puerto Rico no significa para los ciudadanos de Puerto Rico una mayor dependencia del fisco federal, de los fondos federales, que no habría en Puerto Rico como meta última de la anexión política el que se aumenten las ayudas de cupones de alimentos, el que se aumenten las ayudas de beca, sino que hay una voluntad política del gobierno del Estado de Puerto Rico de trabajar para depender menos de los fondos federales. Yo creo que esta sería la más difícil de todas las estrategias para poder implementar, porque en Puerto Rico el discurso de la estadidad, como ha crecido en respaldo electoral, como ha crecido vertiginosamente en los últimos 50 años, es vendiéndole a la enorme masa de puertorriqueños que tienen enormes necesidades, que la estadidad es un pasaporte hacia una mayor seguridad de fondos y de ayudas federales y de ayudas inclusive para el sostenimiento del funcionamiento del gobierno, de los municipios, de su sistema educativo. Pero no tengo la menor duda de que para captar la atención de Trump, estas son las cosas que lograrían que a Trump le interese hablar de un estado 51 que se llame Puerto Rico. Mientras tanto, ejerciendo la soberanía de una potencia con un territorio no incorporado, en la que el Congreso tiene poderes plenarios y por ende el presidente puede, dentro de esa autoridad que el Congreso tiene, ordenar sin necesidad del concurso ciudadano de ese territorio, sin que los ciudadanos estén a favor o en contra. Todas las cumbres que se hagan, toda la discusión que se haga sobre igualdad, para una mentalidad tan estrechamente eh, capaz de enfocarse en detalles, eh, va a ser realmente inoficioso. Seguimos mañana.